¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a desglosar una herramienta potentísima para cualquier docente que busque ir un paso más allá en su práctica, el análisis didáctico. Veremos las metodologías que nos ayudan a pasar de la pura intuición a la excelencia en el aula. Esta es la pregunta del millón para cualquier educador, ¿no? ¿Cómo dejamos de depender solo de la intuición y empezamos a usar un método, algo estructurado, para entender qué funciona en clase y por qué? Bueno, la respuesta está en el análisis didáctico. A ver, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero vamos a entender de qué va esta herramienta. Después definimos bien el concepto. Luego exploramos dos modelos clave y para cerrar vemos cómo se aplica todo esto con un ejemplo real. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. El análisis didáctico no es solo teoría académica para llenar libros, ¿eh? Es una herramienta práctica que nos permite movernos de la simple corazonada a una práctica reflexiva, con fundamentos sólidos. En el fondo, de lo que hablamos es de un método práctico, un conjunto de pasos que nos ayudan a diseñar, a implementar y sobre todo a evaluar lo que hacemos en el aula para que el aprendizaje realmente suceda. Ok, pero para poder usar cualquier herramienta primero hay que saber bien qué es. Entonces, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de análisis didáctico? Esta definición es súper importante. Fíjense que el foco está en dos palabras: analizar los contenidos para organizar la enseñanza. O sea, no se trata solo de qué enseñar, sino de cómo lo estructuramos para que sea lo más efectivo posible. Y ojo que esto no es algo que se inventó ayer. Como bien señala el investigador Luis Rico Romero, es un campo ya consolidado y fundamental en la investigación de la educación matemática. Esto le da muchísima solidez a todo lo que vamos a ver. Ahora, aquí viene una parte súper interesante, la diferencia. Mientras que un análisis científico busca mejorar la educación a lo grande, de forma general, el análisis didáctico es mucho más concreto. Es, por así decirlo, la herramienta del día a día del docente para anticipar y actuar dentro del aula, definiendo acciones y estrategias específicas. Listo. Vamos ahora con la primera metodología. Este modelo es muy práctico. Está totalmente enfocado en el proceso de planificación de una clase o de una unidad didáctica completa. Este modelo, propuesto por autores como Rico y Gómez, se organiza en 4 pasos muy lógicos. Primero, el análisis de contenido, el qué vamos a enseñar. Segundo, el análisis cognitivo, el quién, o sea, cómo aprenden los estudiantes, qué dificultades podrían tener. Tercero, el análisis de instrucción, el cómo, las tareas, los recursos. Y cuarto, el análisis de actuación, donde evaluamos los resultados. Y acá viene la magia del asunto. Esto no es un proceso lineal que empieza y termina. Para nada. Lo que aprendemos en el último paso, al ver cómo les fue a los estudiantes, nos sirve para mejorar el primer paso la próxima vez. Es un ciclo de mejora continua. Vamos ahora con el segundo modelo. Si el enfoque cíclico era una herramienta de planificación, el enfoque ontosemiótico, o EOS, este es como pasar a un microscopio de alta potencia para un análisis mucho más profundo. Este marco, desarrollado por Juan Godino y su equipo, nos propone ir subiendo de nivel, por así decirlo. Son 5 escalones de análisis que van desde simplemente describir lo que pasa hasta evaluar qué tan buena fue la clase. Miren, todo arranca desde acá. El EOS nos da como una especie de lupa para desmenuzar cualquier actividad matemática. En el centro está el problema, y a partir de ahí se analiza el lenguaje usado, los conceptos clave, las reglas o proposiciones, los procedimientos que se siguen y los argumentos que le dan validez a todo. Y a partir de ahí, la cosa se pone más compleja. No nos vamos a enredar en todos los detalles, pero para que se hagan una idea, el análisis se expande. Fíjense en esa dualidad institucional versus personal. Esto es clave. Nos obliga a comparar lo que se supone que se debe enseñar con lo que el estudiante de verdad está entendiendo o malentendiendo. Y este es el gran salto. Después de describir con todo detalle lo que pasa en la clase, los niveles más altos de EOS nos llevan a emitir un juicio de valor, a decir si el proceso de enseñanza fue bueno, regular o malo. Y la herramienta estrella para hacer esa evaluación es esto que ven, la idoneidad didáctica. Piénsenlo como un checklist de calidad de 6 puntos para nuestra clase. Por ejemplo, la idoneidad epistémica se pregunta si las matemáticas que enseñamos son ricas y correctas. La cognitiva, si está al alcance de los estudiantes. Y la emocional, si la clase logra que se interesen y se motiven. Ok, mucha teoría, ¿verdad? Vamos a bajar todo esto a la tierra. Veamos cómo funciona en una clase de verdad, con un ejemplo de una lección de estadística. Imaginen la clase.
El análisis empieza por el contenido. ¿Qué se va a enseñar? En este caso, a comparar dos conjuntos de datos, como los tiempos de carrera de un grupo en septiembre y en diciembre, usando estos gráficos que ven, los diagramas de cajas. Ese es el qué de la lección. Y ahora damos el salto al análisis cognitivo. O sea, el docente tiene que ponerse en modo adivino y anticipar los problemas. Por ejemplo, un posible conflicto es que los estudiantes no se den cuenta de que la variable tiempo es continua, y eso cambia cómo se tratan los datos. Pasamos del contenido al estudiante. Pero no se queda ahí. El docente también podría prever otras cosas, como por ejemplo que los estudiantes quieran usar la moda, lo cual no tiene mucho sentido aquí. Que no sepan cuándo es mejor usar la mediana en vez de la media, o que comparen los gráficos a simple vista sin pensar que quizás un grupo tiene muchos más datos que el otro. Y aquí es donde atamos todos los cabos. Un análisis bien hecho no solo lista los posibles problemas, va más allá y usa esa idea de idoneidad didáctica para evaluar si el diseño de la clase, con sus tareas y recursos, es realmente bueno para ayudar a los estudiantes a superar esos líos. Al final, la idea más importante es esta. Aplicar estas metodologías eleva la planificación, deja de ser un trámite administrativo y se convierte en una auténtica herramienta de investigación y desarrollo profesional. Nos convierte en observadores sistemáticos de nuestra propia práctica para mejorar día a día. Y con esto llegamos al final. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo cambiaría la forma de preparar la próxima clase si se aplicara, aunque sea un poquito, uno de estos marcos? La respuesta a esa pregunta puede ser, créanme, el comienzo de un cambio bien grande en la práctica docente.